Ser podcast. Es uno de los eventos del año en el cine español el estreno de Sirat, la cuarta película de Oliver Lasse, con la que ganó el premio del jurado en Cannes. Un impactante y salvaje viaje por el desierto con música techno y muchas reflexiones sobre el mundo de hoy. En este episodio la analizamos a fondo y hablamos con el director gallego y el actor Sergi López. Comentamos Ballerina, la película del universo John Wick con Ana de Armas y los estrenos españoles como La Buena Suerte. Y en televisión recibimos a Javier Rey e Itxas Sorana, protagonistas de la serie La Frontera. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Dice Oliver Lasse que hemos madurado como industria, que han madurado los productores, que se han atrevido a apostar por una película como la suya, han madurado los artistas, que cada vez son más ambiciosos en términos creativos, ha madurado la prensa, decía, porque es capaz de ir algo más allá. Solo falta saber si ha madurado el público, si los espectadores sabrán responder a una propuesta tan radical y diferente como es Sirat, que allá donde se ha visto ha tenido una gran acogida. Sin duda no es una película que deje indiferente, más allá de gustos y de diferentes análisis. Sirat tiene algo muy potente. Después del esfuerzo de la industria, no solo con Sirat, sino con un tipo de cine con el que hay que arriesgarse mucho para sacar adelante, sería muy triste que los espectadores no disfrutaran. Tenemos que estar a la altura también en esto. Es curioso, una de las series que se estrenan este próximo mes, Blossom Shanghai, del director Wong Kar-wai, ha sido todo un fenómeno popular en China. Hay destinos turísticos por las calles de la ciudad donde se rodó. Ha sido la más vista de la historia en las televisiones y los anuncios se han cobrado como una millonada en la televisión. Hablamos de una serie exigente, de autor, que escapa al algoritmo. Mucha envidia eso que ha pasado allí. Ojalá que también sepamos apostar por lo que nunca elegiría el algoritmo ni la inteligencia artificial. Una celebración ilegal. Bueno, fin de semana de fiesta, bueno, posfiesta del cine más bien, en estos días de precios rebajados que, bueno, pues esperemos siempre fidelicen a los espectadores que ven los anuncios en las grandes pantallas y quieren volver al cine una vez más. Esperemos que sea así y que ayude a los estrenos de esta semana. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, con música nosotros también casi de fiesta, sí. Tecno. Y yo creo que la fiesta del cine debía ser por lo menos un mes entero. Exactamente, sí. Por lo menos. O sea, que hay épocas del año que a lo mejor son más flojas en cuanto a taquilla y yo creo que estaría bien estimularla mediante estas promociones, estas o parecidas, ¿no? Pero me parece que los distribuidores no se comen mucho la cabeza en cuanto a ayudar a que la gente vaya al cine. Yo pondría precios diferentes en También. función de la película. Películas europeas y españolas mucho más baratas y películas americanas bastante más caras. Sí, es que a mí me da pena aranceles eso. A mí. Sí, claro. Sí, o sea, me da un poco pena, ¿no? Ver la lista de las 10 películas más vistas en estos días en la fiesta del cine y que solo haya una película española y ninguna europea. Son casi todo grandes producciones americanas, Lilo y Stitch, Misión Imposible, terror, Wes Anderson, pero que no entre ese cine de autor o que no sirva a la fiesta del cine para descubrir esas nuevas películas a las que al público quizá mayoritario le cuesta más acercarse. Es que no es lo mismo una película como Misión Imposible que cueste lo mismo el precio de la entrada que una pequeña producción española de cine de autor pequeñita. Es que no es comprensible, no es... En fin, pero bueno. En fin, bueno, pero se habla mucho de que esas películas suponen un evento, suponen casi un propio espectáculo. Bueno, pues esta semana el cine de autor ha reunido muchas características de las que tiene Misión Imposible, pero en una película muy autoral que habla de muchísimas cosas, que tiene un plano filosófico, espiritual, también un plano casi cercano a la acción. Hablamos de Sirat, la película de Oliver Lasse, que en Cannes ganó el premio del jurado. Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella. Nos han dicho que quizá podríamos encontrarla aquí, en esta fiesta. ¿La habéis visto? Se llama Mar. No me suena, lo siento. ¿No? ¿Tú la conoces?
pero no la conozco de nada. A ver, hay otra fiesta en el desierto. ¿Otra fiesta? Justo después de esta hay otra. A lo mejor estará por ahí. Cuarto largometraje del cineasta gallego que cuenta el viaje de un padre, Sergi López, por distintas rabes de Marruecos buscando a su hija. Un cambio de estilo que se acerca a veces al género con un apabullante despliegue visual y sonoro que ha contado con algunos raberos reales para ahondar en un viaje físico pero también espiritual en un mundo en descomposición. Con el actor y con el director hemos hablado esta semana. Oliver conocía más, estaba más cercano a esta cultura. Yo estoy más cercano a esta cultura que Luis, digamos. Luis está realmente llega a un sitio como un pulpo en un garaje. Pero yo, que la conocía poco, bueno, dentro de tener una cierta simpatía por el movimiento antisistema y anticapitalista, porque que menos, ¿no?, que eso el día de hoy, lo conocía poco y tenía un poco como Luis esta idea un poco superficial de, bueno, jóvenes que se drogan, bailan y no hacen nada, o sea, ¿sabes? Que no, pero hay signos curiosos, ¿sabes? O sea, 1000 personas en una rave y nadie se pega. Ya. Parece una tontería, ¿sabes? Pero en mi pueblo hacen una fiesta con dos rancheros, o sea, se pegan 14, además parece que está bien pegarse en grupo, que bueno, una cosa horrible de este mundo testosterónico. Entonces, te encuentras con un colectivo que a mí me sorprendió mucho cómo estaban organizados, cómo estaban estructurados, cómo tenían una militancia, una conciencia colectiva, conciencia ecológica, ¿sabes? Y bueno, además de esta decisión, digamos, de desertar, de prepararse para... Son gente que la gente creo que las ve como unos inmaduros, y tienen una posición mucho más madura de la que tenemos en este mundo, que vemos que esto se está cayendo a trozos y no hacemos nada. Bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Sí. Pero ellos han tomado la decisión de prepararse para lo que viene, ¿no? A ver, de tener una coherencia radical, lo cual es muy difícil, ¿no? Y bueno, es difícil desengancharse, hacemos lo que podemos todos, ¿no? O sea, sí que muchas veces hay un cierto hedonismo, escapismo, ese arquetipo del Peter Pan, ¿no? El no querer madurar, pero hay algo que a mí me parece muy maduro en ellos, generalizando, y es el estar muy cerca de la herida y el mostrar la herida. Y para mí es el proceso mío personal, ¿no? Que sí, que he estado como alimentando, como todos en la sociedad, una imagen idealizada de mí mismo, ¿no? Una persona correcta, sensible, equilibrada, espiritual, muy ¿no? alto. Muy alto y demás, ¿no? Eso no. Porque en esencia sí, no me quiero o no me considero especial y neuróticamente necesito que la gente lo crea, ¿no? Y todo este proceso creativo, que son 10 años, también donde también mi pareja, que es quien ha hecho, mi expareja, que es quien hace el vestuario en todas mis películas y que ha hecho el casting también en esta película, ha sido un viaje de conectar más con mi carencia, de conectar más con mi fragilidad, con mi herida, ¿no? Y me ha encantado, he escrito este guión en dance floors, llorando y conectadito con mi heridita y sin gravedad, pero como muy celebrándola, ¿no? Y qué bien, tantos años que he estado evitándote neuróticamente, que he estado, y ahora que puedo conectarme a ti y sacar fortaleza de ti, ¿no? Eso es interesante porque lo has dicho varias veces, que es una película que chocó con esta mirada cartesiana que tienen en Francia, que nosotros también tenemos, o sí, fingimos tener, ¿no? Sí. Por lo menos, creo que luego nosotros pero se nos va un poco... Pero lo hacen muy bien, escriben muy bien de cine y como son muy buenos, ¿no? Sí, pero luego la película también tiene algo nietzscheano. En el sentido en el que Nietzsche decía que bailar es... o sea, que no se puede hacer nada si no es bailando, ¿no? Bueno, de hecho, una frase mítica de Nietzsche era uno de los posibles títulos de la peli, cuando decía aquello de no creeré en un Dios que no baila. Uh-huh. Esa me gustaba mucho, ¿no? Sí, hay algo... O sea, yo creo que hay un equilibrio entre algo apolíneo y algo dionisiaco, ¿no? Yo creo que es una peli que ha sido muy pensada, pero que tiene algo irreverente, salvaje, que es un poco mi sensibilidad, un poco pirómana y kamikaze, ¿no? Un poco la peli, ¿no? Que creo que es lo que ha hecho que el público conecte, ¿no? A mí, repito mucho últimamente esta frase de Pasolini, decía que lo que el espectador saborea de una película secretamente o inconscientemente, no sé si lo decía así, esta es la idea, es la libertad del autor.
Es la libertad del autor. Es como una suerte como de luz o de energía que te invade, ¿no? A través de las imágenes, ¿no? Y sí que, bueno, le hemos ido saltado bastante al abismo, yo creo, haciendo esta peli, ¿no? O sea, todo era muy peligroso, ¿no? Y en esa libertad, o en ese no tener miedo, en ese tirarse al vacío, ¿cómo es para un actor trabajar así? Porque estaba sonriendo, cara. Este es un punky. Ya sé que es un punky. No hay que explicarle nada, vamos. Sergi no se acordará, pero yo le pregunté por Karl Marx en una rueda de prensa de Cannes. Toma. ¿Qué te dije? ¿Que era el señor este de la barba? No, hablaste muy bien. Pues sería la única vez, porque me pasa poco. No sé, un actor que hace, no sé, lo que puede. Lo que puede, pero es un chollo, o sea, además ahora lo que está pasando con la peli, que parece que resuena, parece que explota, y esto no, pero es que también, no sé, yo estaba un apasionado de mi trabajo, de esto de actuar, y yo pienso que todas las actrices lo hacen por vocación, ¿no? Pues ahora, bueno, con esta tengo un poco, no una epifanía, pero un poco sí, me ha pasado algo. Me ha pasado algo con actuar un dolor extremo que no es el mío, ¿sabes? Sin recurrir a mi propio dolor, a mi experiencia y todo esto. Y con esta distancia, o sea, descubrir que ser actor no quiere decir encontrar soluciones, ejecutar cosas correctamente, sino a veces, bueno, arriesgarse, ya lo sabíamos, pero que a veces el cuerpo tuyo puede tener una memoria más amplia, más profunda que tú, y que, ¿sabes?, que tu cuerpo puede saber que tú te puedes, delante de un shock, desmayar de dolor. Cuando yo esto no lo he vivido, ni lo he visto, ni tal, pero que igual tu cuerpo, hay algo que te puede conectar con esto, y esto para mí es un chollo, tener la suerte de participar en proyectos como este, irme al desierto y que haga calor, y cuanta más mejor, y arena. A mí cuanto más duro, después nos llevan al hotel, es decir, pues toda esta cosa a mí, pues para creer en lo que estamos haciendo, porque al final necesitas tener fe para creer que te llamas Luis cuando no eres Luis. Y eso es un poco lo que propone la película, al final. Necesitas tener fe en algo, ¿no? En ti mismo, quizá, o en encontrarte, en este mirar para adentro. Que yo no sé si eso es una cosa que se ha ido perdiendo en un mundo cada vez, que va más allá de las religiones, que en un mundo que es cada vez más capitalista, o donde todo tiene un valor... Bueno, básicamente, fruto de esta desacralización del mundo, como que tenemos menos ceremoniales o herramientas para mirar adentro. Entonces, y mirar adentro es duro, y no nos gusta lo que vemos dentro. Entonces, bueno, sí que nos hemos infantilizado un poco todos, ¿no? Vivimos una suerte como de neurosis general, ¿no? Pero efectivamente, o sea, la peli lo que quería era, pues, proponer al espectador, pues, es un rito de paso, ¿no? Una ceremonia que le hiciera eso, mirar un poco adentro, ¿no? A través de la identificación con el personaje que interpreta Sergi, ¿no? En el fondo, mirar adentro es la propuesta de la peli, y la idea un poco antisistema, o la idea con la que agarrarse en este mundo tan testosterónico que vivimos, creo que tiene que ver también con que mirar adentro es... bueno, no sé quién lo dijo, no era Nietzsche, pero quiero decir que la idea de hacerse preguntas más que buscar respuestas. Sabes que vivimos en un mundo que nos da respuesta a todo, no solo la inteligencia artificial, pero el algoritmo nunca diría la peli ideal se va a llamar Sirat y será un viaje en el espacio, pero será espiritual y enfrentará el dolor de manera frontal. Es un algoritmo que un dolor que será benéfico, sí, además. Claro, ¿sabes? Con lo cual, el algoritmo dice, empieza a pitar. Claro, el algoritmo se le peta la cabeza, ¿no? Pero demuestra un poco que el ser humano es mucho más sabio, aunque sea de manera inconsciente, de manera profunda, que el algoritmo, y que hay que agarrarse a esa sabiduría. Vivan las crisis, Pepa, vivan las crisis, porque son las que nos hacen coger volver Pepa está muy bien, ¿eh? Es para hacerse una camiseta. Viva las crisis, Pepa. Vivan las crisis, Al año que viene en Cannes voy a ir con esa camiseta. Vivan las crisis, Pepa.
A tope. A tope. Y volviendo a la cosa de la crisis, vamos a seguir por la crisis, luego vuelvo a lo espiritual. Pero es una cosa curiosa porque en Cannes hubo muchas películas de manera muy distinta, pero que sí que hablaban de cómo vivir al margen, ¿no? Cómo cuando la cosa está fea, cómo crear otros vínculos o crear... Que también, o sea, la película también plantea si es posible salirse del sistema o si el sistema siempre va hacia ti, ¿no? No sé si ahora es la gran pregunta que debemos hacernos, ¿no? De cómo vivir en este sistema, cómo intentar escaquearnos del sistema dentro de lo posible. Sí, efectivamente, o sea, la clave ¿Desertar o no desertar? Bueno, yo creo que no hay que desertar, hay que ser de este mundo sin serlo, ¿no? O sea, es como un equilibrio frágil, ¿no? Y yo creo que lo estamos haciendo con esta peli, ¿no? O sea, al final somos un poco unos outsiders, ¿no? O sea, y tú y yo lo somos un poco. Nos parecemos mucho, hijos de migrantes, también nos hemos formado fuera o hemos empezado fuera, ¿no? Sí. Hay algo, también mismo estrato social, ¿no? En fin. Yo lo que creo que la modernidad no nos ha dado herramientas o no ha generado herramientas para que nos emancipemos los seres humanos. Lo siento, yo no lo veo. Yo no veo a la gente más libre. Sí que tienen o sea, viven en una imagen idealizada de efectivamente que sí, ¿no? Y sobre todo porque están muy adheridos a este mito del progreso en el que es muy neurótico, ¿no? De que efectivamente vamos a mejor y, ¿no? Yo no lo creo, o sea, por lo menos no nos veo emancipados. Dudo de que el ser humano pueda liberarse, ¿no? Yo creo que hay que mirar un poco a la tradición. Entiendo que todo esto tenía que pasar, somos hijos de la Ilustración, muy bien, gracias, pero no, o sea, este camino no nos ha llevado a liberarnos de verdad, que es... Bueno, luego cada uno cree que la libertad es una cosa diferente. Para mí la libertad es la capacidad que tienes de controlarte, de controlar tu ego, ¿no? Y muchas veces mucha gente lo que cree es que la libertad es simplemente hacer lo que el ego te pide, ¿no? O sea, sí. No, es eso en realidad, aunque esté disfrazado de otras cosas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues yo creo que hay que mirar adentro. Y creo que es la única solución. Es la única herramienta que hay y está ahí desde que estamos en este planeta. Es cierto que también nos ha llevado aquí, pero bueno, es como si te respondiera que o se reespiritualiza el mundo o no habrá mundo, ¿no? Y lo mismo con el cine, ¿no? O se vuelve a confiar en lo sagrado del cine como una experiencia, una ceremonia colectiva en una sala oscura y se potencia la relación misteriosa de las imágenes con el espectador. O al final acabará todo el mundo viendo pelis en sus móviles o parándola mientras se va a hacerse un café a la cocina y este tipo de banalización de esta cultura audiovisual un poco que está bien pero que nos distrae, yo creo, ¿no? Yo creo que es normal, todos necesitamos entretenimiento, distracción, yo el primero, pero hay un punto donde necesitamos verdaderamente otra cosa también. ¿Vosotros vais a ir? ¿Vais a ir a esa fiesta? Pues puede ser, no sé, no sabemos. A lo mejor. La clave es, en nuestra manera de currar, y lo hemos hablado mucho con Sergi también, es cómo noquear la razón. Cómo noquear este nivel de interpretación que ocupa tanto espacio, ¿no? Y que hace que otras emisoras, otras frecuencias estén apagadas, ¿no? Bueno, nos hemos ayudado del género, nos ayudamos del relato para ello, ¿no? Hay una serie de vicisitudes, nos identificamos mucho con este señor y llega un momento en el que nos conmueve este señor y en ese momento en el que nos conmueve, ¡pam!, es cuando se noquea la razón y es cuando esto se apaga un poco y dejamos lugar a otros niveles de percepción, ¿no? La piel o como le quieras llamar. Es el momento en el que, digamos que el cuerpo humano son poros abiertos y es el momento en el que pueden entrar ahí las imágenes, ¿no? Y toda la polisemia y todo el misterio de una imagen y hacer un trabajito dentro de él y rascar ahí dentro, ¿no? También en esto que contabas de romper el relato, ¿no? Y de romper esta cosa también. Que el relato sea un trampolín. Que el relato sea un trampolín para otra cosa distinta. Sí que hay una cosa también que la propia contradicción se rompe en eso. O sea, es abrazar la contradicción de otra manera, ¿no? O sea, que también la película tiene esta cosa de la contradicción. Tú has hablado de contradicciones muchas veces y de cómo aferrarte de cómo ser coherente contigo mismo
mismo más que otra cosa, ¿no? Y ahí pierdes el miedo a la muerte o el miedo a lo que sea. Al fracaso. En esa contradicción, vosotros trabajáis con... Bueno, el ego está presente en vuestra profesión, el dinero, el éxito, el fracaso. Sí. No sé para vosotros cómo es manejar también la contradicción. Tú decías cosas muy interesantes de Cannes, que el propio Cannes era una contradicción. Había yates, pero luego era la defensa del cine de autor, ¿no? Entonces era como cómo nos movemos constantemente. No sé si para vosotros es también una cosa compleja de gestionar. O sea, es curioso porque a mí me pasa una cosa con esto, lo del ego, que yo, que es el colmo del ego, pensar que no tengo, ¿sabes? Es el colmo del ego, es decir, a mí, como he tenido una saturación de mí mismo, como yo, mis sueños más locos era ganarme la vida haciendo de payaso, entonces el cine me ha pasado por encima tanto, se ha ido tan lejos, que yo ya tengo suficiente de reconocimiento, tal, ¿sabes? Entonces me doy cuenta de que me han pasado, cuando miro para atrás, cosas muy bestias de Cannes, tal, y que sin embargo nunca he tenido la ambición de, ¿sabes? Nunca he tenido... Yo ahora no quiero ir más veces acá, o sea, si me quedo así como estoy, ya estoy bien, ¿sabes? Entonces, lo llevo como puedo, pero me doy cuenta de que hay decisiones que son personales, es decir, que cada uno, es lo que pasa siempre, que cada individuo y cada identidad se define por sí misma, y yo tengo la mía, tengo la suerte de vivir rodeada de gente que no he visto ni mis películas, ¿sabes? Y estoy vivo, o sea, tengo como una doble vida, una vida muy rica rodeada de cinéfilos y otra de gente que hace otras cosas. Yo creo que lo vivo tranquilamente. Yo vivo cierta tensión, ¿no? Porque... o sea, es muy visible mi neurosis, o sea, que es como una manera de mendigar amor, ¿no? Haciendo pelis, ¿no? Y lo veo, y yo rodando esta peli, a veces éramos 100 personas, y digo, wow, estás verdaderamente majara. Y al mismo tiempo hay algo noble, no sé, hay algo... el ser humano en eso, o sea, es ridículo, pero también hay algo heroico, ¿no? De querer trascenderse y de querer, no sé, servir, de querer compartir, ¿no? Intento que la proporción de esencia sea más que la de ego, ¿no? Pero ahí están los dos, ¿no? Sí que hay una tensión en mí, que al final soy un ser humano con un pie en la tradición, ¿no? Y me interesa mucho, y al mismo tiempo soy un ser humano contemporáneo, y a veces... tengo como un pie en los dos mundos, y eso es lo que me hace artista y lo que haga que en mis pelis haya una tensión, una vibración entre ambos mundos, y cierto dolor, o cierto... Bueno, soy como los seres humanos en el Sirat, al final de la peli, que están ahí en un desierto, desnudos, la vida ha barrido con su ego y miran al cielo con impotencia, anhelando cosas, pero impotentes también. Sirat fue el fenómeno del Festival de Cannes, la película que generó más debate, de la que se hablaba en todos los sitios, ya lo hemos contado varias veces, y la verdad es que es una película que cuesta analizar sin hacer spoiler. Creo que solo podemos contar los 40 primeros minutos, que es el prólogo de la película, porque lo que pasa después es otra cosa, y lo que sí podemos decir es que es un salto industrial y artístico en la carrera del director de Mimosas y de Lo que arde. ¿Qué tal este salto? Pues muy estimulante, la verdad. Lo que tú decías es verdad, tiene una parte, digamos, contemplativa y una segunda parte llena de tensión, ¿no? Pero que es lo que dice el enunciado de la película en el mismo título, que Sirat lo que significa, bueno, lo dejo que lo averigüen los espectadores, lo hice al principio, ¿no? Pero yo creo que se corresponde muy bien la película con eso que se enuncia al principio, ¿no? Y luego yo creo que es una película que lo tiene todo para que los espectadores disfruten, ¿no? Disfruten de las cosas que se dicen, de las cosas que no se dicen, porque es una película también donde deja que el espectador tenga sus propias interpretaciones. Se habla de la presencia de la guerra en este mundo, de cómo la guerra, pues incluso pues llega a aquellos que quieren huir, aquellos que quieren huir de la sociedad, de que quieren sentirse marginados, que se van al fin del mundo, al desierto, pues ahí también llega las consecuencias de la guerra. Y luego también tiene esa presencia de esos dos personajes, ¿no? De Sergi López y de su hijo en la película, que llegan a ese mundo que no entienden ni comprenden y que se ven metidos en él, ¿no? Había un comentario que he leído que me parece muy acertada, que es como el Centauros del desierto, ¿no? Que son ese John Wayne, ¿no? Que va buscando a su hija, a su sobrina, ¿no? Y aquí el Sergi López también va buscando a su hija, ¿no? En medio del desierto, ¿no?
En fin, yo creo que es una película que a mí me ha gustado mucho, me parece desde ya pues una de las grandes películas del año y espero que los espectadores también lo sepan disfrutar, Sí, porque yo creo que ya con Lo que arde, Mimosas era una cosa un poquito más difícil de adentrarse porque había muchos significados ocultos con el Islam y esta tiene mucho de Mimosas, también ocurre en las montañas de Marruecos, también es un viaje, también es una convivencia entre personas diferentes que en vez de dividirse o pelearse, pues conviven juntos cuando llega la adversidad, cosa que es muy estimulante en el momento en el que vivimos, donde cada uno va a su bola, ¿no? Y donde ese mundo en descomposición lo que hace es cada vez más individualismo y lo que propone Oliver Lasse o lo que acercándose a la cultura árabe es precisamente lo contrario. Pero creo que ya con Lo que arde consiguió esa conexión con los espectadores y aquí a mí me parece que es una película muy de público, aunque pueda parecer contradictorio, porque luego tiene mensajes o tiene propuestas que no son nada convencionales y sin embargo, cómo se acerca casi al género, a la tensión en la parte final. Algunos podrían decir que los giros están muy planificados, que no se puede decir que es previsible porque no, pero que ciertas asociaciones de imágenes son como muy obvias, pero yo creo que es todo lo contrario, que es que esa obviedad refleja el mundo en el que vivimos y que esa fatalidad o las cosas que pasan en el tramo final refleja también la sociedad en la que estamos. Y me parece muy interesante acercarse a la cultura del árabe, poner la cámara a la misma altura, rodar esa fiesta donde la importancia en esas fiestas era no hay un DJ porque nadie puede estar por encima, o sea, todos están al mismo plano y cómo una cámara externa pues consigue estar al mismo plano, consigue contar con dignidad la fragilidad de cada uno de ellos, también la fragilidad del personaje de Sergi López, que creo que hace un trabajo esplendoroso y hablar de una comunidad de la que no es fácil hablar porque está muy demonizada desde la época de Thatcher hasta ahora y hacerlo casi con una mirada de interés, ¿no? Que y es lo que decías, puedes salirte del sistema o el sistema siempre va a ir a por ti, puedes fiarte de los demás, puedes salvarte tú mismo creyendo en ti mismo, creyendo, o sea, siendo coherente contigo mismo. Son películas que hablan de muchas cosas y que incluso hablan del propio cine que hace Oliver Lasse, ¿no? Esta es una película con una televisión detrás, que es cierto que es una televisión que ha apostado por el cine más autoral, pero también eso conlleva concesiones, ¿no? Y conlleva concesiones al pensar en el espectador. Y sin embargo, ¿hasta qué punto eres coherente? Creo que la película plantea muchísimas cosas y sobre todo es un viaje, te deja tan desgarrado cuando sales del cine que me parece que eso es una de las cosas que a veces falta en los festivales, ¿no? Que hay películas buenísimas y que generan debate y dan que pensar, pero esta cosa de esa sorpresa y de esa, no sé, como esta sacudida no siempre ocurre y cuando ocurre pues es sumamente gratificante. Sí, yo creo que es una película apabullante, sobre todo porque tiene la capacidad de mezclar todo lo autoral y toda la visión del director, sobre todo desde un plano político y espiritual, que es el que desarrollan los personajes, ¿no? O la propia fiesta al elegir la rave, el desierto de Marruecos, ese viaje, concreó elementos del género, como comentabais, del cine de aventuras, de un cine físico que se siente, que el espectador, tú tienes la sensación al verlo en pantalla grande que es una experiencia que te cala, que te descoloca y coloca el cuerpo de formas distintas. Comentábamos Centauros del Desierto, yo creo que también tiene indudablemente una de las referencias más obvias ha sido Mad Max por el desierto. Sí, él ¿no? hablaba de Easy Rider. Pero Easy Rider, incluso para mí de Star Wars, ¿no? Star Wars tiene partes, las series que se han hecho en el desierto. Y Stalker. y tienen esa comunidad, ¿no? De mutilados que decía él o de desertores que también me parece como esa pandilla, a veces de Mandalorian lo hemos visto, ¿no? Pero eso es una referencia mucho más cercana, pero sí que me interesa todo eso porque creo que puede ser la puerta de entrada para ver esta película y luego que es una película que sin renunciar a la autoría, a la visión, a la política, a todo eso, juega con las expectativas del espectador, porque de alguna manera un espectador criado y cultivado en este cine de aventuras y tal, puede creer cómo se desarrolla esta película y lo que hace Lasse es girar el punto con esos giros que hemos comentado y adentrarte en un terreno mucho más árido, mucho más cruel de alguna manera, pero a la vez más estimulante como pensador y como espectador, ¿no? En el que tú piensas sobre lo que estabais comentando, ¿no? Sobre si podemos escapar de la violencia, si te persigues, si te puedes salir del sistema, sobre hacer comunidad, sobre esa red de cuidados y de afectos en una comunidad donde nadie se juzga, nadie te pregunta por qué estás allí en muchos sentidos, ¿no? Y crear todos esos
esos lazos, ¿no? Y cómo salir de eso, o cómo no salir de eso, o qué hacemos en el mundo en el que vivimos. Entonces creo que es una rara avis, absolutamente, y a la vez una película muy de nuestro tiempo, que combina todos esos elementos de un cine, no voy a decir popular, pero muy que entra por el ojo y que es físico y que está rodado de una manera, y el trabajo de sonido, los planos, todo, con toda esa profundidad espiritual, política que le escuchábamos desarrollar al director. Pues la verdad es que recomendamos mucho Sirat. Yo creo que no va a dejar indiferente a nadie. Debería ser el evento en cines esta semana, ojalá lo sea, pero de hecho habrá una proyección en el Sonar en unos días, si no se suspende nada, porque en el Sonar las cosas no van bien. Pero hay más estrenos, por ejemplo Ballerina, que es la película del universo John Wick. Es una violenta historia de venganza donde Ana de Armas, una asesina a sueldo, desde la infancia trata de averiguar quién mató a su padre. Eres tú. Te llaman Baba Yaga. ¿Cómo empiezo a hacer lo que haces? Diría que ya lo has hecho. La actriz hispano-cubana ha hecho gira de promoción, no ha venido a España, pero en el programa de Jimmy Fallon en Estados Unidos sí contaba lo duro que fue el entrenamiento durante meses. It was a pretty extensive training, months of like a lot of work, like combat work and like learning all the guns and weapons that she uses in the movie, and then as soon as we're about to, this like... O sea, ella hablaba de todo el combate, todo el tipo de entrenamiento que tuvo que hacer para poder hacer todas las batallas de la película. Hablaba también de la ilusión que le hacía compartir escenas con Keanu Reeves, actor al que conoció en una de sus primeras películas en Estados Unidos, Knock Knock. The fight with Keanu, I think, was one of my favorite things during the rehearsal process and also on the day, on the few days. It took us like 3 days to shoot that scene. Bueno, pues junto a la actriz y Keanu Reeves repiten otros intérpretes de la saga como Angélica Houston, Gabriel Byrne o Ian McShane. Y no sé qué os ha parecido. Pensaba que íbamos a escuchar a Ian McShane, pero no, me he equivocado yo. Y no sé qué te ha parecido esta vuelta de John Wick. Bueno, yo soy bastante fan de la saga. Es verdad que es una saga muy irregular, pero que Keanu Reeves le ha dado absoluta personalidad y sabes a lo que te enfrentas. El problema es que las historias son muy pobres. La historia es hortera, es viejuna, se abre con un flashback de estos, con esa luz, la fotografía de niña, ya sabes que ahí está el trauma, ahí está la venganza y ahí es lo que va a motivar, ¿no? Toda la acción de la película. Entonces, a partir de ahí, con una historia tan básica de venganza donde no hay ningún tipo de misterio ni ninguna profundidad psicológica de los personajes, solo te queda saber cómo te van a sorprender con las secuencias de acción, ¿no? Que es lo que estás esperando. Entonces, bueno, es una sucesión de 1000 maneras de matar y de vengar y de morir con Ana de Armas, que es verdad que está estupenda, que bueno, va de la nieve a el lanzallamas que saca en mitad de la película, que es uno de los momentos más icónicos. Ella está súper entregada a la acción y a todo eso, pero la peli, pues eso, la disfrutas a ratitos, los ratos, las secuencias de acción que sí que te interesan, que no has visto o que de alguna manera son más interesantes, porque lo que es la trama es muy pobre. Sí, es una película de tiros y de acción, y entre escena y escena de tiros y acción hay un pequeño diálogo, ¿no? No se puede decir otra cosa. Es el intermedio. Es el intermedio, ¿no? Es prepararte un poco para la siguiente acción, que a diferencia de John Wick y de la última, que a mí me entretuvo y me hizo cierta gracia, porque las escenas de acción están muy bien coreografiadas, ¿no? Incluso con un humor un poquito negro, ¿no? Había una que subían las escaleras del Sagrado Corazón en París, o de... Sí, esa era... Y luego se caía y tenía que volver a subir, ¿no? O sea, que eran escenas que estaban muy bien coreografiadas y eran muy divertidas, ¿no? Te sorprendían. Aquí son un poquito más convencionales, ya las hemos visto. Ana de Armas pelea con pistola, con cuchillos, con lanzallamas, con patines. Es un poco una cosa que adolece el cine actual, o que es casi un poco de a ver quién suma una burrada mayor. O sea, lo hemos visto en Misión Imposible, ¿no? Que es, bueno, pues si aquí había una escena de aquí, la escena siguiente va a durar más todavía. Si esta escena de acción duró 10 minutos, la siguiente va a ser tal. Si aquí había un lanzallamas, aquí van a haber 5, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa como de esta cosa de la cantidad que realmente es tremenda. Y además no te explicas por qué le atacan a Ana de Armas de uno en uno, ¿no? Siempre es de uno en uno. Bueno, son educados. Son educados. Los agresores son educados. De hecho, hay un pueblo entero contra ella. Pero
pero muy educados. Ordenados. Bueno, vamos con el terror, que acumula muchos estrenos esta semana. The Ritual es una película con Al Pacino sobre una joven poseída y 2 sacerdotes que tratan de sacarla al demonio. Somos el ejército del Señor en esta batalla. Y la otra es La casa al fin de la curva, una producción canadiense sobre un padre que presencia un accidente de tráfico en una curva cerrada frente a su casa, lo que hace que se obsesione con los peligros que eso entraña y con salvar las vidas o no de las víctimas de los accidentes. Por Rachel y Josh, os deseamos mucha felicidad en vuestra nueva morada. Salud. 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 Gracias por venir hasta aquí. Salud. Y se puede ver ya en salas. Mads es un thriller de terror que causó sensación en Sitges. Está dirigido por David Moreau en un único plano secuencia y cuenta la historia de una chica que prueba una nueva droga de fiesta y al volver a casa se adentra en una espiral sangrienta donde no sabe distinguir lo que es real y lo que no. Franchement, faut qu'on se calme cette année. Pourquoi beaucoup trop la fête? C'est quoi d'ailleurs? Je sais pas. Y vamos con 2 estrenos españoles más. Lo nuevo de Gracia Querejeta, La buena suerte, adaptación de la novela de Rosa Montero, en la que Hugo Silva interpreta a un tipo de éxito en su profesión que decide bajarse, porque sí, del tren en marcha y perderse en un pueblo de la España vaciada donde hace nuevos amigos, se enamora y se olvida de su hijo, un adolescente violento. Están buscando, señor Hernando. Regina Casas Beltrán ha denunciado su desaparición esta mañana. Pues aquí estoy. Ya lo veo. La señora Casas ha declarado que usted debía estar en Pamplona. Y efectivamente está aquí. ¿Qué pasa? ¿Ha cambiado de opinión o...? No, bueno, ha sido un impulso. ¿Un impulso? ¿Se ha comprado usted una casa aquí? Vaya impulso, ¿no? La novela es muy ecléctica en el sentido de que toca muchísimas cosas, pero hay una fundamental que a mí me atrapó, que es el tema de esa violencia intrafamiliar de la que muy pocas veces se habla en audiovisual. Sí, en los periódicos, lógicamente, que es esa violencia que ejercen algunos hijos sobre los padres. A mí esto me parece terrible, o sea, todos los que somos papás, mamás, etcétera, y seguramente los que no, a lo mejor no son padres o madres, precisamente por el miedo a lo que pueda salir de ahí, ¿no?, de uno mismo. Y en este caso, pues es una historia terrible de un hijo completamente descontrolado, que es un asesino, y de cómo su padre, porque no es la historia del hijo, es la historia de cómo el padre se plantea realmente enfrentarse o seguir sin enfrentarse a ese problema. Digamos que quiero estar solo, no sé si me entiende. Señor Hernando, yo tengo que informar en Madrid de que usted está aquí. Si necesita cualquier cosa, el cuartel está ahí a la salida del pueblo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Tengo una imagen que se me quedó grabada de cuando era jovencita. Iba por San Sebastián, por Donosti, cerca de la central del Banco Guipuzcoano, y había una mujer que le decía a un hijo poco más de adolescente, le decía: toma el dinero, coge lo que sea, métete lo que sea, pero déjame en paz, déjame vivir. Y aquello me sobrecogió, debía ser un hijo drogadicto, obviamente, y me sobrecogió muchísimo. Es una cosa que se me quedó ahí. Entonces, cuando leí la novela de Rosa Montero, claro, todos los que somos padres nos hemos planteado alguna ocasión qué pasaría si tu hijo o fuera drogadicto o fuera tal. Este caso es mucho más grave que ser drogadicto, muchísimo más. Y bueno, efectivamente, ¿cómo te puedes enfrentar a eso? ¿Cómo puedes vivir con ello? Desde un personaje que además es un personaje esencialmente cobarde, que no quiere mirar, que no quiere entrar, hasta que de alguna manera el azar, que es enamorarse de alguien de pronto, ya se sabe que el amor redime muchas cosas y que el amor te hace más fuerte y te hace probablemente un ser más valiente, ¿no?, para enfrentarte a las cosas, porque ya tienes a alguien al lado, ¿no? Bueno, pues eso, es una película que habla del terror de la paternidad cuando tu hijo es un asesino y de cómo el amor de alguna manera te puede ayudar a enfrentarte a una situación como esa, ¿no? ¿Es usted la portera? No, aquí no hay portera. Yo vivo en el primero. Soy pintora, pero bueno, me pillas aquí con la fregona porque si no lo hago yo no lo hace nadie. Me llamo Raluca. El agua sale sin presión. Ah, bueno, eso es por la obra de ahí abajo. No dan con la avería. Tú eres de nuevo del segundo, ¿verdad? Sí. Es que te oí llegar. ¿Y cómo te llamas? Pablo. Pues bienvenido, Pablo del segundo. Donde comienza el proceso de sanación, si es que es así, si hubiera una segunda parte lo sabríamos, de este hombre, es cuando de pronto encuentra el amor en una persona que por una parte tiene una vida bastante miserable, pero que sin embargo es capaz de ver la vida con otro color y de sacar lo bueno
lo poco bueno que pueda tener su estado de alguna manera, que no es perfecto ni muchísimo menos, ¿no? Que más bien es bastante desolador. Hay gente que tiene esa capacidad, hay gente que tiene la capacidad de extraer de lo bueno hasta de lo que es horrendo, ¿no? Esta chica, el personaje de Raluca, lo tiene y eso es muy sanador para el otro personaje. Pero son dos almas perdidas y dos almas tristes que se encuentran por casualidad, como sucede la mayoría de las veces. Bueno, pues Gracia Querejeta, que ha hecho esta película, que yo creo que tiene puntos interesantes, ideas interesantes, pero que no acaba de ser del todo, acaba siendo un poco fallida. Sí, no acaba de encajar las piezas. También hay un poco la sensación de que está hecha con piloto automático, en el sentido de es lo más fácil que pueda adaptar la novela, y creo que de fondo, ¿no? Como contaba la directora, sí que hay un tema bastante interesante, ¿no? Que es la violencia que ejercen los hijos contra los padres, y también la capacidad de si un padre puede perdonar la violencia de ese hijo, un crimen que cometa ese hijo, ¿no? Cómo te relacionas, y si la puedes enfrentar, si huyes. La idea de huir, claro, la idea de huir, o frente al amor incondicional, que también ha sido un leitmotiv, ¿no? del cine hacia los hijos. Entonces sí que tiene puntos interesantes, pero creo que le quita un poco de peso el enfoque de la historia, ¿no? Y de sustancia a la historia. Ivonne Cormenzana estrena 4 paredes. Es un drama social sobre una niña que pierde a su padre en un accidente, y eso hace que su madre y ella queden a punto de la marginalidad. Sofía Otero, Manuela Bellés, Roberto Álamo, Elena Irureta y Ramón Barea son los protagonistas de esta emotiva historia, que también juega, como alude su título, con el teatro. A mí particularmente el cine, desde que empecé a hacer cine, dejé mi faceta, que me dedicaba a hacer otras cosas totalmente diferentes, era como una herramienta para intentar concienciar o hacer reflexionar al público sobre problemáticas que a mí me parecían importantes y que quizás eran tabús o estaban encerradas. ¿Me has oído? Te puedes duchar en el colegio aunque no tengas gimnasia. ¿Y si me ven? ¿Si te ven qué? No estarías haciendo nada malo. Ya, pero no quiero que sepa que no tenemos agua caliente en casa. Yo como espectadora soy totalmente... Me gusta mucho el drama, las películas de drama, sociales, realistas, o sea, es un poco mi género. Pero no, es un gusto, o sea, ahora estamos con nuestra productora social Mundo Cero haciendo realidad todo esto, en lo que sentimos también, bueno, a la vez cuando te conviertes en madre, en padre, piensas más en lo que va a venir después, en los jóvenes, lo que van a ver, la sociedad que a ti te gustaría pues que existiera. Entonces, en mejorar un poquito el mundo desde tu capacidad, pues yo como actriz, pues participar de estos proyectos en los que pueda concienciar un poquito y ayudar a la gente. A ver, la niña no va a poder ir al teatro. ¿Pero por qué? No me digas eso. Bueno, a ver, porque llevamos un tiempo difícil. No sé si sabes que su padre... Sí, me Bueno, enteré. pues no está muy centrada en los estudios, ¿sabes? Está costándole mucho sacar el curso y yo creo que es mejor que lo del teatro lo deje. Y yo creo que esa es también una de las premisas de la película, que como alguien que tiene la vida más o menos resuelta, ¿no? Y sientes que ya tienes tu trabajo, tu familia y tal, pues te puede cambiar en un día. Y eso nos puede pasar a cualquiera. Es como tener presente que estas situaciones existen en nuestra sociedad, que no hay que irse muy lejos para ver gente que vive en riesgo de pobreza, con niños que no pueden comer verdura, fruta y solo comen arroz con tomate. Y toda esa realidad pues era importante para nosotros plasmarla en esta película. Hola. Hola. Sofía, ¿verdad? Sí, Sofía Vergara. Hemos hablado mucho de Sofía, pero Sofía para nosotros era como una actriz de 35 años con 20 de experiencia, y entonces la hemos tratado como a un adulto y ella nos ha hecho tratarla así porque pues se integraba perfectamente en nuestras conversaciones y en las situaciones, ¿no? Y sabía trabajar con el resto de los actores, pues eso, como un adulto, ¿no? Con mucha intuición, tanto de relación con ellos como también de movimiento y de saber estar en escena, ¿no? En el teatro, escenario, una pared, 2 paredes, 3 paredes, y ahí no hay pared. ¿Qué hay? ¿Cómo que no hay pared? No, cuando tú miras así en el teatro, en el escenario, ¿qué hay ahí delante? Por favor. Vale, el público. El público, la 4ª pared. Sí, queríamos como que fuera 4 paredes, pues obviamente para nosotros el piso era como un tercer protagonista en la película, ¿no?
Y lo mismo que veías desmoronarse a esa madre y a la hija aguantar como podía la situación, queríamos demostrar cómo se va desmoronando ese piso, y por eso quisimos también hacerlo todo dentro del espacio, ¿no? Y luego, obviamente, pues lo de la cuarta pared del teatro, ¿no? Como ese elemento que hablábamos de cultura, ¿no? Y de sanar. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Pues estamos encantados de recibir a Itxaso Arana y a Javier Rey, que son los protagonistas de La Frontera. ¿Qué tal, cómo estáis? Pues muy bien. Muy bien, fantástico. Sí, gracias por venir a contarnos esta nueva serie que estrena Prime Video y Televisión Española. Vamos a dejar las cosas claras de una vez. Yo nunca pensé que esto fuera a terminar así. ¿Cómo pensaste que iba a terminar? Conmigo con un tiro en la cabeza. ¡Alto el suelo! Estábamos pensando que no habéis trabajado juntos, pero luego sí. hemos pensado que sí. Hemos vuelto a Cádiz en un momento a la serie de Daniel Sánchez Arévalo, las últimas de la fila, y pensábamos, joder, ir de Cádiz, de esos paisajes y esa luz al norte. Total. ¿Cómo han sido el trasvase de experiencias? Yo estaba pensando que la primera vez que curramos juntos, o sea, la imagen que tengo de ti, Javi, porque tampoco teníamos mucha trama, era que era una noche, que era un rodaje con Rigoberta Bandini. Donde se pone interesante. Le habíamos robado una guitarra, yo no tenía texto y había un vendaval, pero sabéis, los vendavales de Cádiz, pues que no podíamos rodar, y básicamente pues estabais, o sea, abríamos la puerta y entonces solo se movía muchísimo el pelo de los dos. Y recuerdo que no tenía texto y tú fuiste súper amable y me dijiste, y era un momento como medio de comedia, que yo tenía miedo de haber robado la guitarra, no sé qué, y tú dijiste, me encanta la cara que estás poniendo, y dije, y aquí estamos. Aquí estamos. A mí me quitaron las greñas, con el viento era un arbusto aquello. Es verdad. Bueno, y ahora en La Frontera, que es una serie ambientada en los años 80, en el contexto de los años de uno de los años más duros de la banda terrorista y de la colaboración o no de Francia. Costó mucho que Francia entrara en la colaboración antiterrorista. ¿Qué os interesó de este proyecto, de estos personajes? La verdad que todo, desde el principio. Partimos desde también Par Producciones, que es quien tiene la historia, que tenía un documental maravilloso que se llama Desafío Está Detrás, que yo además había visto antes de leer nada, y me había fascinado el enfoque que habían tenido. Y sí que es verdad que cuando me pasaron una primera versión de todo lo que querían contar, me pareció fascinante, y la verdad que no lo dudé. Me pareció una oportunidad, un personaje, y además cuando se hablaba del reparto, Vincent Pérez también, quiero decir, Pepe Lorente, un montón de gente más allá de nosotros dos, que con un talento increíble, y dije, ostras, son como esos proyectos que dices, nada puede salir mal aquí. Y efectivamente, entonces yo creo que era un poco eso, la historia y un poco el equipo y todo de cómo íbamos a poder contar esa historia. Y luego el guión, ¿no? El posicionamiento de los personajes. Todos los personajes son complejos, pasan como por un dilema moral, o sea, no es casualidad que se llame La Frontera. Al final todos los personajes están también como navegando unos grises, todos tienen como muchísimos principios, todos se rebelan también ante lo que se espera de ellos y de ellas. Y entonces, de alguna manera, creo que el viaje de los personajes es súper interesante actoralmente hablando, ¿no? Sí, luego también había otra cosa que en la lectura estaba, cada vez que nosotros nos íbamos metiendo un poco más en la historia y indagando en todo eso, esa cosa y esa densidad de la época, de lo que ocurría. Una cosa es teorizar sobre ello y otra cosa es, de alguna forma, vivenciar cómo se tenía que vivir en aquella época, en aquella zona. Y entonces esa densidad, esa cosa gris, esa vida o muerte que podía ocurrir todos los días, cotidiana. Cotidiana, que forjaba el carácter de una comunidad entera. A mí me parecía como súper complicado cómo vamos a trasladar esto a imagen. Si somos capaces de trasladar esto a la imagen, tenemos un seriote increíble. Y vimos el primer cap y creo que eso está un poco plasmado, que era algo que creo que nos obsesionaba un poco a todos, el enmarcar realmente, visualmente,
la densidad de aquellos años. Y que cuando hay tantas ideas alrededor de una época, alrededor de unos sucesos históricos, luego nuestro trabajo es poner el cuerpo ahí, ¿no? Y ver cómo es el sistema nervioso de alguien que vive en las calles de Donosti en esa época que está luchando contra el terrorismo, ¿no? Claro, es un poco que los actores tengan cara de época, que esto no siempre es fácil. ¿Sabes? Que no todos los actores tienen cara de época. Es verdad. Ahora hay una cosa de estas de cara de Instagram o no sé qué, ¿no? Como que están pasando filtros de decir, hay gente que no cuela en época. Yo siempre he pensado que tengo cara de antigua, así que sí. No. Entre antigua y futuro. Lo que no tengo es cara de presente, pero bueno, está bien. No sé si también ayuda y es enriquecedor como actores, como artistas, porque la serie va transitando cada capítulo como por muchos géneros incluso, ¿no? Empieza, con la historia de vuestros personajes sin desvelar mucho, pero luego juega mucho con el suspense, con la intriga, con la acción, con el thriller. O sea, se va moviendo todo el rato, y eso también en rodaje y como actores os mantiene muy vivos y muy alerta a lo que estáis contando. Sí, la verdad es que sí, al final era un claro, tú imagínate, nosotros muchas veces las localizaciones estaban in situ o al lado o cerca de donde habían ocurrido cosas. Entonces al final, y además nosotros antes de rodar también, es decir, en mi caso fui a Francia, a zonas, estuve por allí varios días, pues hablando con gente, viendo, entonces de repente todo eso, cuando tú llegas y ves un coche del año 87, ves una calle entera con coches del año 87, las ropas de la gente, después de estar viendo documentales, fotos, libros y de todo, y ves todo aquello, dices, vale, ya está hecho. Simplemente tengo que salir, caminar, ir, porque ya está todo construido a mi alrededor. No, y que luego es verdad lo que dices de los géneros, que casi cada personaje traía un género en sí mismo, porque él es verdad que es un tipo de acción, un héroe y tal. Y de repente yo sentía que al principio, al menos cuando entro, de repente estoy haciendo una especie de comedia romántica vasca, o sea, a la vasca, curiosamente. O sea, sí, que eso es un sinsentido. Bueno, lo intentábamos, pero luego es cierto que yo también disfruté mucho de toda la parte más de intriga, de misterio, de acción, de todo eso, es genial. Y es verdad que el cine ha contado el terrorismo de ETA desde puntos de vista distintos, estadías contados, pero luego hubo como un parón, después llega Patria, llega otros intentos de hacerlo, pero no sé si estamos en un buen momento para revisar algo que realmente es reciente, pero de que más o menos empezamos a sanar las heridas ahora, y la ficción puede contribuir a mantener esa memoria histórica reciente también. Pues ojalá, ¿no? Sí, creo que es un poco lo que dices. Todo tiene su tiempo, y para eso hay que sanar cierto tipo de cosas, y si está pasando es porque de alguna manera pues hay una necesidad. Forma parte de nuestra historia, y está bien narrar cosas que han pasado, porque tú dices que es recientemente, pero es muy curioso porque cuando hablas con gente muy joven, o no necesariamente tan joven, tienen desdibujada esa época, o sencillamente no controlan prácticamente nada. Una especie de blancazo y grave. Dices, ostras, no estamos hablando de hace 4 siglos, estamos hablando de algo que pasó hace 4 días. Entonces, de alguna manera, revisitar eso y poner en contexto, creo que las imágenes, el audiovisual tiene algo muy poderoso, que ahorra mucho camino a la hora de recrear lo que ocurrió, te enmarca muy bien. Creo que todo este tipo de ficciones de las que hablas vienen a sumar a todo esto de sanar y conocer. Y que fue una realidad tan compleja que todavía habrá mucha gente que le costará incluso que se hable del tema, ¿no? Evidentemente, pero sí que creo que la serie tiene este punto de vista también fronterizo, de pronto se mete también a explicar toda la parte francesa, que eso fue muy interesante, el trabajo con los actores franceses, y ver cómo muchas veces hay ciertas personas en la historia que consiguen cambiarla, ¿no? Que a veces, según en qué puesto estés, según qué persona, hoy en día también lo estamos sufriendo, pero en este caso, ¿no? Según qué persona se alían, la historia puede avanzar y puede haber conversaciones y puede haber una diplomacia ahí o una investigación conjunta que ayudó de alguna manera a hacer avanzar la historia, ¿no? Y a la vez yo creo que también la serie, por como está planteada, también es un signo de madurez de la industria audiovisual española a la hora de contar esta memoria histórica que decíamos, porque hablábamos de la gente joven, pero yo pensaba también lo bien que están recreados los silencios de las familias, esa especie de vigilancia entre vecinos en algún momento, ¿no? Que otra generación también va a sentir cómo eso pasó en ese momento y está también reconstruido de alguna manera. Es que, sí, fíjate, yo creo que una de las cosas a mí que más me gustan de la serie es que no hay prisa.
No, los tiempos no es que sean, no es que existan unos tiempos televisivos como tal, pero nos tomamos el tiempo para contar las cosas y que las secuencias, cuando hay más acción, pues obviamente requieren otros tiempos, pero no lo hacemos corriendo, o sea, le damos el tiempo para que los personajes acaben comprendiendo las situaciones, un poco bastante más realista, y eso es algo que es un punto a favor de la serie, me parece a mí. Sí, que alrededor de los conflictos armados o de situaciones complicadas a nivel de sociedad, pues es que hay muchísimas vivencias, hay todavía lo que dices de la madurez, ¿no? Hay todavía muchísimos puntos de vista que necesitan ser contados y muchísimas vivencias de lo que fue aquel conflicto que todavía necesitan que se les dé voz, ¿no? Y antes hablabais de que habéis visto películas, habíais leído, habíais visto fotos. ¿Cómo es esa parte del trabajo de un actor que nosotros no vemos, pero que está ahí? ¿Lo hacéis solos? No sé, ¿hay alguna directriz por parte de la dirección? ¿Cómo sois cada uno en ese aspecto de documentación, de buscar? Yo creo que eso es muy personal, o sea, en el sentido de que cada uno... Y al Tiene final, su método. Sí, porque además ocurre que me imagino que cuando todos somos pequeñajos y nos adentramos en esto como por primera vez, somos un poco... todos hacemos un poco lo que es el método de trabajo que te han enseñado de alguna forma. Y luego te lo desmontan. Y tú con los años pues vas haciendo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, creo que esa parte... Creo que con el paso de los años, creo que es hasta casi lo que más disfruto. Total. Porque hay un punto donde no hay exigencia hay un punto de no exigencia porque no vas a rodar. Simplemente es conocimiento. Y estás tú solo, con tus tempos, con lo que necesitas, con gente echándote una mano, estás descubriendo cosas. Y es muy curioso cómo es la cabeza, porque a medida que tú vas descubriendo cosas, tú vas trabajando siempre de alguna forma ese guión que tienes, que vas a arrancar dentro de X meses. Y el hecho de ir trabajando, pues por ejemplo, para mí fue muy revelador un viaje que hice todo por el País Vasco francés, toda esa zona, los pueblos donde ocurrieron las cosas, las plazas, el saber que estaban aquí ellos, que en aquel primer piso ocurrió aquello, que aquellos escaparon corriendo por allí, que hubo un tiroteo allí, que allí murió no sé quién. Es decir, de alguna forma, tú todo eso... lo vas poniendo, no hace falta ni siquiera apuntarlo en libretas, quiero decir, de alguna forma ya empiezas a tener todo tan en vena con el guión que empiezas a encajarlo, empieza a estar ahí, empieza ya a estar en ti de alguna manera. Y esa parte a mí me fascina y cada vez creo que necesito más tiempo en eso. Y lo disfruto porque además es aprendizaje personal para uno, más allá de... Para la vida también. De un resultado. Sí. Y en mi caso, yo me acerco al proyecto en realidad como con muchas ganas, me llega en un momento muy bueno, venía de haber estrenado Volveréis y toda esta peripecia, ¿no? Y de pronto era salirme también de mi zona de confort de alguna forma. Había trabajado con Javi, pero ha sido verdaderamente un placer como encontrarme con él, me parece un súper compañero, lo digo de verdad. Y entonces... para mí fue una cosa, casi un viaje de memoria, de hacia adentro, ¿no? Yo al final crecí dentro de este contexto, entonces me bastaba recordar mis años de Castola, mis años de cómo yo percibía todo esto desde de niña, ¿no? Y hubo ahí como una especie de arqueología personal a la hora de atacar el proyecto, que para mí ha sido también muy sanador. Ha sido bonito. Yo sentía que tenía como una asignatura pendiente con todo este tema. Nunca me habían llamado tampoco para hacer de vasca directamente. Siempre había sido medio madrileña, curiosamente. Y estoy como muy contenta de que haga un llamamiento. Mi nombre es así de difícil para algo, ¿vale? Que me sirva de algo. Es fuerte eso. Es fuerte, sí, no sé. Bueno, cosas raras que pasan. Así que nada, yo acabo de empezar mi etapa vasca. Me encanta. Y decía Javier una cosa muy interesante sobre el tiempo a la hora de preparar un proyecto, que no sé si se da en todos los casos, no se da, si eso está en vuestra mano como actores, como artistas, cuando os llega, a veces se solapan proyectos, no se solapan. ¿Cómo lo veis ahora en estos últimos años que estáis trabajando bastante? ¿Tenéis ese tiempo de madurez para preparar el proyecto? ¿Os falta a veces que dices, me falta tiempo? ¿O cómo lo estáis viviendo en esta industria que está un poco generando muchísimas producciones? Siempre falta tiempo. Absolutamente ¿no? Para todo. Sí, lo que pasa, bueno, es que volvemos a lo de antes, un poco también lo de cada uno. Al final, cuando muchas veces tú estás rodando un proyecto en concreto y tienes otro a meses vista,
cuando ya tienes armado y de alguna forma un ojo empieza a irse a lo otro. Este ya lo tienes agarrado, tal, y entonces empiezas como a curiosear. Depende un poco, ¿no? Lo ideal es librarte y sanarte de uno y tener el tiempo para poder hacer otro, pero bueno, los tiempos muchas veces no dependen de nosotros, entonces al final es acomodarte, amoldarte y ya está. Y no todos los personajes, todos los proyectos te exigen la misma dedicación y el mismo tiempo. Sí, en mi caso yo siempre digo que artísticamente soy muy monógama, entonces necesito empezar una cosa y terminarla porque me entrego mucho. Ahora me ha pasado que estaba en otra peli y incluso aunque no estuviera en rodaje sentía como que yo estaba sosteniendo la peli, ¿no? O sea, que para mí es como muy importante y es también lo que decías antes tú, Javi, ¿no? Que todo lo que estás viviendo, todo te sirve, todo lo llevas a tu estudio interior, ¿no? De alguna forma. Entonces, para mí idealmente una cosa y después la otra, pero no siempre se puede. Y cuando no se puede, en realidad es una bendición también, porque si es que estamos trabajando, pero... Ya, y si es, bueno, tú que has hecho teatro, si es teatro y un audiovisual, eso me parece como la locura padre. Esquizofrenia. O sea, estar rodando por la mañana y por la tarde ir al teatro, que encima, no sé, me parece como la cosa más difícil del mundo, realmente. Es muy difícil. A mí no me ha tocado tanto porque yo siempre he hecho más teatro contemporáneo solo de fines de semana. No, las instituciones no me han querido en sus teatros en plan de martes a domingo. Entonces he tenido en parte esa suerte, aunque tenía que recoger yo misma la furgoneta. Pero yo cuando lo veo en compañeras, incluso la gente que hace diarias y luego se va al teatro a hacer un monólogo, o sea, yo me muero. ¿Tú lo has hecho alguna vez? Sí, pero hace años. Ya no me da la cabeza. Eso va pasando con el tiempo. Oye, y una cosa, tú que has hecho, por ejemplo, papeles muy diferentes, ¿no? Es decir, el año pasado creo que fue Oriol Paulo, ¿no? La de La última noche en Tremor, pero también este año has hecho 8 de Julio Meden, indudablemente Fariña y demás. ¿Qué crees que ven en ti como hombre, no te voy a decir de época, pero sí de finales de los 80 o 90? Porque en distintas producciones, ¿no? Han coincidido como que das ese porte. Eso, si te lo has parado a pensar. Bueno, a ver, me dicen de todo. O sea, luego también las comparaciones son odiosas. Dice, te pareces mogollón a Cary Grant. Y dices, vale, pues te pareces a mi primo no sé quién. Vale, entonces... Pero sí que es verdad que me han enmarcado muchas veces en cosas de época. No lo sé, debe ser esto, no lo sé. O también muchas veces la gente piensa en ti desde el lugar de lo último que ha visto. No lo tengo muy claro, la verdad. Eso es no sé si es una cosa que pase, pero da la sensación muchas veces, y no sé si son inercias de la industria, que al final cuando un actor hace un papel bien, un registro bien, como que solo le ofrecen ese registro, que somos perezosos, la crítica, los directores, los castings, los productores, para jugar o ir más allá. O sea, no sé qué parte hay también de esto, o es una sensación... Sí, no lo sé, la verdad que no lo sé. En mi caso, por ejemplo, sí que es verdad que sí que noto eso, pero también lo veo como algo anecdótico, porque sí que muchas veces a mí más que la época me interesa lo que le pasa a los tipos que me toca interpretar. Entonces, si eso es absolutamente dispar de lo que he hecho antes, de lo que voy a tener que hacer después, entonces la cosa va como a mí me gusta, que me gusta mucho diferenciar las cosas unas de otras para no sentir un poco eso. Incluso las elecciones muchas veces parten desde ese lugar, parten de, vale, qué pena, esto me gusta, pero de alguna forma se toca a algo que he hecho bastante reciente. Entonces, mi cabeza de alguna forma ya no lo ve con tanto gusto como para hacerlo. Y que también ahí está tu parte casi autoral de cómo llevar tu carrera siempre que puedas elegir, ¿no? En este caso creo que esta serie tiene un casting súper audaz. Hay varios actores que no tenían quizá tanta experiencia en audiovisual y creo que los productores han hecho como una apuesta muy, muy potente y es de agradecer, de verdad. Yo al principio de mi carrera siempre hacía de amiga de simpática y ahora empiezo a hacer de gente un poco más fuerte. También creo que tiene que ver que la cámara va registrando en ti unas energías y no otras, y también es como tú también vas creciendo y lo que tú vas proyectando. Es siempre un misterio cómo nos ven, ¿no? Y que tenemos que ser una pantalla sobre la que proyectan ficciones. Y yo sí que creo que Javi tiene algo como de héroe. A un lado o al otro de la ley, me da igual, pero como de héroe. Es así, te ha tocado. Está bien lo de a un lado o a otro de la ley. No, y ha hecho cosas muy distintas. Claro, o sea, es que no tiene nada que ver la peli de Meden con esto, por ejemplo. Claro. O sea, indudablemente. Y otra cosa que me llamaba la atención mirando el equipo de la serie es que dirigen dos mujeres, Yolanda Centeno y María Pulido, que en un thriller
terrorista. Hombre, este año hemos tenido a la infiltrada Arantxa Echeverría, ¿no? Pero que en televisión pues no estábamos tan acostumbrados. No sé si también veis que vosotros que estáis con equipos de rodaje, con mucha gente currando, estos cambios que va habiendo en la industria española poco a poco. Que se recibió con total naturalidad. Es que no sé, es que... Sí, además, además la acción y todo, que es algo como que muchas veces es que no hay... O sea, lo bueno es que no mereció ni un comentario. O sea, que realmente fue como, qué guay, pues estas dos tías, nos entendimos súper bien con ellas, son tías además como de una generación con la que te puedes entender perfectamente. Yolanda tiene nuestra edad, o sea, María también súper joven y tiene algo como que tenían muchas ganas. O sea, también hay un agradecimiento por su parte a la hora de recibir el proyecto, que finalmente eso está después, ¿no? En el ambiente en el set, en cómo afrontan el curro, no sé, o sea, que siempre ha habido como todo el mundo se sentía como agradecido de estar en el proyecto. Eso es guay. Muchísimas gracias por aquí. Ha sido un placer siempre escucharos a los dos. Muchas gracias por recibirnos. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.